Gloria al Señor. Romanos 8:28. Yo ni a decir, decían allá en el campo. Yo me voy a eximir de hacer cualquier comentario porque es mi pastor. Hace rato que entendí eso. Romanos 8:28. Dios le bendiga, mis amados. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amados. Romanos 8:28 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pueden sentarse, amados. Tengo dos problemas graves el día de hoy. El primero, David me dijo que no me moviera. Entonces, tengo a David encima de mí para que no me mueva. Yo creo que puso el atril un poquito más cerrado para que no me encajara. Pero dura cosa has pedido. Amén, amén. El otro es que anoche, mientras organizaba el mensaje, me di cuenta de que hay condiciones y situaciones que yo realmente en todos estos años nunca la voy a entender. Hay privilegios que Dios le da que definitivamente son inmerecidos. El hecho de que en una fiesta de aniversario de mi iglesia, los pastores hayan tenido ¿cuál sería la palabra? Me hayan puesto a hablar de la palabra, para mí es un verdadero honor que lo considero inmerecido. Hay demasiados buenos hermanos predicadores en esta iglesia, pero al final uno toca obedecer. A eso nos han enseñado por 31 años en esta iglesia, los que han tenido el privilegio. Yo con 23 lo he hecho. ¿Está bien? Entonces, bueno, reciban un saludo especial de mi familia. Ellos están en los Estados Unidos, por eso no están conmigo, por eso Josías no está predicando aquí conmigo hoy. Pero reciban un saludo, ellos están por allá. No puedo pasar por alto, aunque yo sé que ya lo han hecho varias veces, saludar a mi querida y estimada hermana de muchos años, Janet. Y debo contarte, Janet, que en estos días me encontré con Deborita y me sentí viejo. Porque Janet y Máximo, que siempre fueron muy cercanos a mi esposa, cuando yo fui a pescar en Río Revuelto, entonces nos hicimos muy cercanos. Jan y Deborita siempre estaban bajo la falda de Giselle, así que me tocaba ser como el tío postizo. Entonces me senté a hablar con Deborita en estos días y yo dije, pero es que ya Deborita creció. Entonces, si Débora creció, yo estoy viejo. Entonces, es un problema serio. Dice un amigo que es difícil llegar a viejo, pero es peor no llegar. Amén. Así que en el día de hoy voy a tener unas palabras bajo el tema atendiendo al llamado. Amén. Como ya se había estipulado, este es un mes aniversario de la llegada de nuestros pastores, 31 años en esta iglesia, y está matizado, sí, en todo su contexto bajo el título, el tema del llamado del Señor. Así que hoy vamos a dar tópicos sobre este tema, atendiendo al llamado, y así le vamos a poner como título, atendiendo al llamado. Y sabemos, sí, de que un llamado es una solicitud especial que pertenece al Señor, en este caso, que nos llama a ejecutar una función particular, sí, y ser un elegido para pertenecer o ejecutar una función en el Señor es motivo de privilegio, sí, porque eso denota que nosotros tenemos la capacidad
la eficiencia y que Dios nos ha puesto en lugares de importancia. Sí. Entonces, es bueno recordar que Dios no es humano. Así que si Dios designa, es porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para ejecutar ese llamamiento. Por eso, el privilegio de hablar del Señor, de ejecutar una función en el crecimiento de la iglesia, es una función, es una misión en extremo importante. Por eso nosotros debemos valorarla. Amén. Tomarla con seriedad hace que esa misión tenga el fruto que debe llevar, que debemos copar con la misión que Dios nos ha encomendado. Y todos sabemos que tiene poca importancia el hecho de que seamos talentosos, Dios nos llame a ejecutar ese talento para la obra, y que si no lo tomamos con esa seriedad no tendrá el resultado que Dios espera de nosotros. Ahora bien, ya comenzamos a matizar. Dios tiene diferentes formas de llamado. Así que Dios tiene, en primera instancia, un llamado general. Ese llamado general es el llamado que tenemos todos como creyentes en el Señor. Cuando venimos a los pies somos llamados a predicar la palabra, a la gran comisión. En ese punto estamos claros y lo hemos hablado ya varias veces. Predicar la palabra es un llamamiento general que Dios hace a todo aquel que cree. Existen otros matices dentro de ese mismo llamado general, donde nosotros como creyentes debemos cumplir cada paso de lo que dice la palabra. Mira, tú tienes que evitar esto, caminar por este sitio, y ese mismo testimonio tuyo, acogiendo lo que Dios ha hecho, hace que tú ejerzas un comisionado en el Señor. Que la gente te vea como creyente y que Cristo se refleje en ti. Eso es un llamado general. Sin embargo, Dios hace un llamado específico. Sí. Y este llamado específico, aunque en algunos casos resalta más que otros, es un llamado particular que Dios hace a personas particulares. Sí. Ese llamado es el llamado que Dios hace muy íntimamente contigo, cuando te dijo, o cuando le dijo al pastor, o cuando creó en él esa necesidad o ese apego a ser pastor. Muchas veces eso uno lo ve en otras personas y usted siente que puede ejecutar. Entonces Dios va trabajando en usted, haciendo conjeturas en usted y preparándolo para el llamado que va a tener. Sí. Eso llega de diferentes formas y maneras. El llamado de Pablo no fue el mismo llamado de Pedro, ni siquiera fue el mismo llamado de Eloy o de Brian, sino que Dios tiene una particularidad en el llamado a cada uno de nosotros. Amén. Y ese llamamiento, sí, que es otra forma de decir lo que Dios hace, viene copado de condiciones y situaciones que realmente lo hace particular. Sí, Dios hace el llamado particular, específico a cada uno, para que ejecutemos la obra que Dios quiere resaltar en ese momento o en ese espacio que está hecha para mí. O sea, yo fui elegido por Dios desde el vientre de mi madre para ejecutar un llamado específico en mi vida y que aporte al crecimiento de la obra. Amén, amados. Amén, gracias. Vamos a orar por el aire ya. El pastor me estaba hablando de eso. Vamos al mambo. Ahora bien, cuando Dios llama de una manera específica, se conjugan varios factores. El primer de ellos es que Dios quiere que nosotros cubramos una necesidad que hay en la obra. Miren, en la obra siempre habrá necesidad de obreros. ¿Por qué? Porque si no hay necesidad, entonces Cristo viene. Llegó el Señor. Si hoy no tuviésemos necesidad de predicar el evangelio, esa trompeta, ese sonido ya lo tuviésemos en los oídos. Por ende, siempre, amados, si usted y yo todavía estamos en la tierra, es porque hay necesidad de Cristo. Por ende,
yo necesito buscar lo que Dios quiere de mí para aportar a su obra. ¿Me siguen, amados? Como hay necesidad de obreros, yo fui comisionado como obrero. Ahora bien, yo necesito saber específicamente a qué Dios quiere que yo le ponga más atención en la obra. Amén. Eso es parte del llamado. Otro de los factores es que si Dios me llama a hacer ese trabajo es porque yo estoy capacitado para hacerlo. Y aquí es bueno que lo veamos. Miren, hemos visto en la Biblia personas que Dios los llama y ellos mismos entienden que no están capacitados para ejecutar eso. El caso más conocido es el de Moisés. Sin embargo, a nosotros como persona, cuando Dios nos hace el llamado, entonces nosotros evaluamos nuestra condición. Por ejemplo, el pastor decía ahorita, yo estaba muy comprometido con el trabajo. Sin embargo, ya Dios venía creando en el pastor esa necesidad de aportar con este llamado específico y que hoy nosotros vemos el fruto de lo que Dios hizo con ese llamado. Amén. 31 años no son 2 días, son 31. Frutos deben haber. Entonces, si Dios te llama es porque existe la capacidad en nosotros de hacer lo que Dios necesita que hagamos. Amén. Lo que tenemos que hacer es afinar esa capacidad. Sí, darle forma. Es como cuando tenemos un diamante, sigue siendo un diamante aunque esté acabado de sacar y hay que pulirlo, sí, hay que moldearlo para que entonces todo su esplendor salga y se vea a flote. Otro de los aspectos que debemos tener pendiente es que si Dios te llama, Dios te respalda. Aquí viene otro de los tópicos más importantes, porque a veces nuestra mente finita entiende una cosa de acuerdo a lo que nosotros creemos y lo que nosotros sabemos. Y por ejemplo, a la llegada de nuestros pastores, y voy a hacer aquí un paréntesis, me van a perdonar el hecho de que tome mucho en referencia a nuestros pastores. Usted sabe que eso obedece a 2 factores. Primero, estamos celebrando la llegada de los pastores. El centro de esta celebración en Cristo es que hace 31 años estos 2 siervos del Señor llegaron a este lugar. Así que debo resaltarlos, no me queda más. Amén. Entonces, digamos que a la llegada de nuestros pastores a esta iglesia, esto era el 25% de lo que usted está viendo hoy aquí. Sí, o quizás menos. Cuando yo llegué ya estaba un poquito más avanzada, pero según la estructura refleja que la iglesia allá abajo debía tener unos cuantos, 20 metros cuadrados. Allá abajo de construcción, y luego se fue añadiendo y añadiendo y añadiendo más espacio. Así que si usted se detiene y se va a ese año 92, cuando los pastores llegaron aquí, usted se para al frente de la iglesia y dice, es demasiado dinero para llegar hasta un segundo nivel. Es demasiado dinero para nosotros poder llegar a la visión que Dios quiere. Así que yo como humano simplemente me voy a limitar a pastorear este grupo de personas y que sea lo que Dios quiera. Amén. Sin embargo, la visión de un hombre llamado por Dios que toma en serio el llamado de Dios nos lleva a pretender un parqueo de millones de pesos. Sí, porque todo va de acuerdo a cuán grande usted entiende que Dios puede ser en su llamado. Amén. Así que cuando Dios llamó a nuestros pastores, el respaldo de Dios estuvo con ellos. Y ojo que eso no se ve en primera instancia. Uno asume y uno dice, bueno, si Dios me llamó, Dios me va a respaldar. Así que a mí lo que me toca es trabajar. Y el resultado mismo va denotando el respaldo de Dios.
¿Me siguen, amados? Imagino yo que cuando el pastor en su visión de ir agrandando dijo, vamos a poner vigas y vamos a agrandar la iglesia en la parte de abajo, vamos a hacerla poco más grande. El de abajo, completo. Ah, ok. El pastor lo había visto 4 años antes de venir aquí. Imagínese usted. Así que cuando esa visión que fue a él que Dios se la dio, él la iba a poner en práctica, imagino, ¿verdad? Porque no le he preguntado a ninguno de los que estaban que parecería una locura. Sí. En los 90 el poder adquisitivo era mucho menos de lo que es ahora. El barrio estaba extremadamente subdesarrollado a lo que está ahora. Pareciera una locura. Sin embargo, cuando Dios llama, Dios respalda. Y nosotros hoy gozamos de ese respaldo. Amén. Yo me gozaba, en serio, yo casi siempre en los cultos me lo gozo porque a mí me encanta la buena música. La buena musicalización es la palabra correcta. Y nosotros tenemos una gran bendición con estos muchachos. Entonces, cuando yo me siento a escuchar lo que hemos logrado con esto, porque yo recuerdo que nosotros teníamos un bongo pequeño y una güira, así era que lo hacíamos allá abajo. Sí. Y yo recuerdo que nosotros teníamos lámparas en las esquinas. Y yo lo recuerdo, hermano. Yo llegué chiquito, pero yo lo recuerdo. Entonces, la visión de un hombre con un llamado específico de Dios da al traste, da como resultado lo que hoy tenemos. Y yo quisiera tener el privilegio de poder predicarle años más adelante y decirle todavía la visión de Dios sigue dando fruto. Amén. Pero en esos años esa visión estaba entre quien llamó a nuestro pastor y él como ente llamado. Eso nosotros no lo conocíamos ninguno. Eso era como una relación íntima entre Dios y nuestro pastor. Y esa ejecución, ese tomar en serio lo que Dios ha dicho, eso ponerle carácter a un llamado específico que Dios le hizo a una persona, trae esta bendición. Porque Dios no llama por llamar, Dios llama para actuar. Sí, y ese actuar entonces da resultados que para nosotros son maravillosos. Amén. Si la iglesia no hubiese tenido lo que hoy tiene, nosotros no hubiésemos podido albergar la gente que tenemos hoy. Sí. Y si nosotros no hubiésemos tenido un mezanine, no hubiésemos podido albergar las personas que vienen el año que viene. Amén. Y digamos que en un futuro tendremos que de alguna manera anchar, crecer, porque Dios sigue obrando. Y Dios todavía mantiene esa visión que quizás para algunos es pequeña, pero para otros, sobre todo para el hombre llamado de Dios, es inmensa. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que, amados, esto tenemos que tenerlo fresco y presente siempre. Si Dios llama, Dios respalda. Amén. Ok, ahora bien, ya habiendo sido llamados, este llamado tiene características particulares que sería falto de mi parte dejarlo pasar por alto. Y ya el hombre de Dios, ¿verdad? Cuando es llamado y acoge el llamado de Dios, entonces se hacen ver en él ciertas características que las vamos a enumerar lo más rápido posible. Sí. El primero es que el hombre de Dios debe tener en cuenta que el llamado de Dios es un acto de gracia. Sí. Y permítanme detenerme un poquito aquí. Miren qué pasa, amados. El hacer la voluntad de Dios, trabajar en la obra de Dios, se deja ver mucho. No sé si me doy a entender. O sea, se deja ver. Los demás miembros de la iglesia ven cuando un llamado de Dios está dando resultado. Se está viendo.
Y eso hace que las personas, por ejemplo, vayan donde ti y te digan, hermano, Dios te bendiga, muy buen mensaje. O te digan, hermano, qué bello usted cantó, Dios te bendiga. O le digan, pastor, este templo está quedando bellísimo, la iglesia está creciendo. Y eso puede hacer que nuestra humanidad florezca. Y nosotros decir, es que yo soy muy bueno construyendo. Es que soy muy bueno cantando. Ojo, amados, el llamado de Dios lo hace por gracia. Porque usted y yo no somos dignos. Y sin esa gracia, su talento vale muy poco. Sí, creo que ya lo hemos hablado eso. Así que no se nos puede olvidar, no puede salir de nuestra mente que cuando estemos trabajando en la obra de Dios, para Dios, bajo un llamado específico, bajo directrices que Dios da, yo sigo siendo meramente un instrumento. La gracia la pone Cristo. Amén. Por gracia, amados míos. Ok. Otro de los aspectos es que el llamado de Dios es claro y específico. Y el hecho de que el pastor nos haya resaltado de que 4 años antes de él venir a pastorear a esta iglesia, ya Dios le había marcado el templo, ya él había visto el templo que nosotros tenemos, implica de que Dios no trabaja al azar. Dios trabaja con un propósito claro. Dios trabaja con una línea clara y esa línea es dejada ver, es traspasada a la persona llamada por Dios. Y esa visión es clara y precisa. Tomás, te quiero pastoreando junto con Nuris. Los quiero a ustedes dos porque con eso vamos a hacer cosas grandes. Es claro y específico. Necesito que pastorees. Aparta todo lo demás. Trabaja, apacienta mis ovejas. Sí, y ese, llamado claro y específico hace que nuestro pastor a nosotros también como pueblo nos haga ver que los pasos que damos no son pasos al azar, sino que son firmes, constantes y con una directriz. Amén. La ambivalencia es complicada porque cuando hay ambivalencia, llámese cuando no estamos seguros de lo que estamos haciendo, eso se ve, y valga la redundancia, como inseguridad. Y esa misma inseguridad se pasa a los demás. Sí. Así que cuando Dios llama y da pasos precisos y específicos, el pueblo dice, ahí no hay tu tía, es por ahí que vamos. Porque ya Dios confirmó eso. Y porque nosotros vemos que los pasos que se van a dar son los pasos que debemos dar. Amén. ¿Para qué? Para el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. El llamado de Dios es oportuno. Gloria al Señor. El llamado de Dios es oportuno porque el resultado de aquel llamamiento, aunque es directamente con una persona, implica a un pueblo. Sí. Así que no tiene mucho sentido que Dios llame a alguien a un ministerio sin estar preparado, sin estar listo. O sea que aunque tenga mucho talento, aunque sea un siervo del Señor, debe ser preciso, o sea, debe ser oportuno su llamado para dar el fruto que Dios quiere que tengamos. Y por ejemplo, asumo que nuestro pastor siempre tuvo la capacidad para dirigir personas. Imagino que sí, mi pastor, desde muchacho, o sea, siempre fue un líder. Sin embargo, no fue hasta que Dios hizo el llamado a su tiempo, a que él llegara y se convirtiera, saliera de su pueblo, viniera a la capital, conociera, andara, tuviese el expertise para trabajar con personas, que fue puesto en práctica dicho llamado. Sí, así que ese llamado fue oportuno. Y nosotros podríamos tener ejemplos de la Biblia. Aunque David fue
escogido para ser rey, no fue hasta 40 años después que él ejecutó esa bendición. Porque tiene que ser oportuno, tiene que ser exactamente en el momento que Dios entiende. Porque podemos o acelerarnos, sí, entrar en un ministerio antes del tiempo de Dios o hacerlo después. Sí, debe ser preciso para que el resultado sea óptimo. Amén. Otro de los aspectos es que el llamado de Dios es firme e invariable. Firme e invariable. Y puedo volver a hacer alusión a la parte de la ambivalencia que el pueblo puede ver y verlo como pasos, o le llaman palos a ciegas. Yo le voy a poner pasos a ciegas. Sí. Mira, amado, cuando Dios hace un llamado a un hombre, y puedo resaltar de nuevo el tema de David, aunque para nosotros 40 años es una inmensidad de tiempo, para Dios es simplemente el tiempo que Él necesita para llevarte al nivel que Dios quiere que tú estés. Sí, así que esa firmeza del llamado de Dios hace que nosotros, como siervos del Señor, vivamos en pos de saber lo que Dios quiere que aprendemos con el fin de hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Aunque a veces nosotros vemos como que, caramba, y lo que Dios me prometió, ¿dónde está? ¿Por qué no llega? Dios, ¿será que Dios cambió la visión? ¿Será que Dios me dijo que yo iba a y ahora escogió a alguien? No, hermanos, Dios es firme y constante en su decisión. Así que si Dios te prometió, Dios te va a dar. Solamente asegurémonos de que haya sido Dios que te lo haya prometido. Amén. Ahora, de que llega, llega. Porque Dios es firme y constante. Por ende, el hombre que Dios llama, el llamado de Dios es firme y constante. Amén. No soy de los que entienden que estoy hoy aquí en el 9. Mañana entiendo que Dios me llama a Los Jardines. Pasado mañana a Buenos Aires. El jueves a Los Alcarrizos. Y el viernes al 24. No creo en eso. Porque yo soy de los que cree que Dios llama con un propósito. Y ese propósito, que es firme, debe madurarse. Sí, no tengo espacio ni tiempo de yo madurar en Dios siendo ambivalente. Yo debo ser firme en mi decisión. Amén. He creído en eso desde niño. Desde niño he creído en eso. Porque entiendo que en la constancia está el éxito. Sí. Y cuando llegué a la universidad, que como ustedes sabrán que yo tengo la sangre un poquito caliente, yo fui a trabajar muy temprano. Y aunque mis padres querían que yo simplemente estudiara, yo quería trabajar, yo quería sentirme útil. Así que un maestro me dijo, no pasa nada, López, tú simplemente mantente constante, coge 2, coge 3, coge 4 materiales, no coja 7, pero coge 2 y 3 que ya se van a acabar. Y así lo hice. Poquito a poquito, yo no cogía 8 y 9 como mis compañeros, yo cogía 3, 4, lo que me permitieran, pero al final, en serio, mis hermanos, se acaban. Lo que hay es que ser constantes. Y eso lo he vivido como una filosofía en mi vida. Constancia. De achín, pero avanzando. Amén. No como dicen que grano a grano, la gallina se llega, el buche. Bueno, pues así mismo. Poco a poco, pero constantes. Amén, amados. Qué bueno es Dios. Cuando Dios llama, el llamado de Dios es confirmado y su resultado es visible y abundante. Amén. Más de 20 pastores, 9 iglesias, 1 millón de almas alcanzadas con la palabra, más de millares de mensajes. ¿Qué podríamos decir? Conferencias, dice el pastor, yo diría construcciones,
consejos, y llamémosle en general, el reflejo de Dios en un ministerio pastoral a este nivel confirma que la visión de Dios, el resultado del llamamiento de hombres y mujeres de Dios es confirmado y el resultado es visible. Amén. A veces me da penita, en serio, cuando voy a cualquier iglesia y la gente ve o cree que llegó una especie de, no sé, de científico o de no sé qué, porque tú eres del 9. No, espérate. Yo soy un siervo del Señor que busca del Señor en el 9. No. Es que los hijos de Noboa, todos son una cosa. No. Tú te coges lo más suave. No es necesariamente. Lo que sí es cierto es que la visión de nuestros pastores es que todos aprendamos de la palabra y que tengamos una posición firme y que seamos constantes. Eso fue lo que yo aprendí. Y ayer, ustedes saben que yo estoy desfamiliado, ¿verdad? Mi familia está afuera. Entonces, mi familia que Dios me regaló, los Jiménez Novoa, que anoche estaba en su casa alimentándome. Entonces hablaba y le decía, señores, que yo todo lo que yo he aprendido en toda mi vida lo aprendí en preprimaria. O sea, desde que yo llegué a mi iglesia, donde yo nací, todo lo que yo he aprendido es lo que me han enseñado ahí. Yo no he aprendido nada más. Por eso, si usted me oye que yo hablo y me parezco a los pastores, es que eso fue lo que yo aprendí. Es que lo único que yo conozco es lo que me han enseñado aquí. Yo ni conozco ni me interesa conocer nada más de lo que me han enseñado, porque al final uno ve el resultado al final. Sí, allá arriba. Entonces, yo sé, esos son mis pastores. Ya tienen 31 años pastoreando en mi iglesia y el resultado, lo que ellos, o sea, lo que hay, lo que yo veo en mi iglesia es lo que yo quisiera para mí. ¿Por qué yo tengo que cambiar de rumbo? Así que el llamamiento de un hombre de Dios hace que otros trabajen para parecerse a ellos. Sí. Y recuerden lo que yo una vez, creo que fue aquí que lo prediqué, que nosotros debemos ser como la luna. Nosotros reflejamos la luz de nuestro sol, que es Cristo. Sí. Y esa luz alumbra a todo el que está abajo de nosotros. Pero ojo, la luz no es nuestra, sin embargo, nosotros vemos a Cristo y los demás nos ven como siervos de Cristo. Amén. Entonces, esa luz que reflejamos de Cristo alumbra a todo el que está a nuestro alrededor y ellos quieren también reflejar esa misma luz. Amén, amados. Qué bueno es el Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros identificar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros? En primera instancia, y esto todos lo sabemos, nosotros debemos tener una íntima comunión con Dios. Ese es el centro, sí. El punto es este, porque la esencia de todo esto es espiritual. Nosotros nos comunicamos con Dios de modo espiritual. Nosotros hablamos con Dios de modo espiritual. Nosotros vivimos en este mundo, digamos, ¿verdad?, físico, pero nuestra relación con Dios es espiritual. Por ende, cuando nosotros desarrollamos una comunión con Dios, una vida íntima con Dios, entonces las confirmaciones de Dios vienen en esa intimidad. ¿Me siguen, amados? Mi relación a diario con Dios, el yo orar, el yo buscar, el yo ayunar, es la vía que Dios va a usar para confirmar el llamado de Dios para con nosotros. Amén. Yo necesito escudriñar, aprender y crecer en Dios para poder desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. Muy difícil que nosotros estemos orando por un carro y no tengamos licencia. Un poquito difícil.
Porque Dios no nos va a mandar a matarnos ni a violar la ley. Por ende, si yo quiero que Dios me use, yo debo capacitarme. Yo debo escudriñar, yo debo conocer de la palabra, porque si yo voy a dar una conferencia de agua, si yo no sé nada de agua, estaría hablando cosas de las que yo no sé. Así que si voy a dar una conferencia de agua, si yo quiero ser experto en agua, yo debo escudriñar aspectos sobre el agua. Si yo quiero trabajar en el Señor, yo debo conocer el actuar del Señor. Si yo quiero trabajar en el Señor y quiero que Dios me use en un área, yo debo especializarme en dicha área. Amén. El capacitarse en Dios implica que nosotros nos estamos preparando para ser instrumentos del Señor. Amén. Un poquito difícil que mañana el pastor me diga, hermano Alberto, de aquí en adelante yo quiero que usted toque el piano. Y ojo, que yo soy buenísimo tocando el piano cuando hay que cargarlo, cuando hay que moverlo de aquí para acá. Ahí nadie puede conmigo. Sin embargo, para tocarlo yo ya modé. Sí, para sacar melodías yo ya modé. Si hay que cargarlo, yo lo hago. Así que un poquito difícil que Dios me use para yo sacarle melodías al piano. Para eso Dios tiene a gente como Odette. Sí, mi función es cargarlo. Así que yo voy a ser el mejor cargador de pianos que usted se pueda imaginar, porque en eso Dios me va a usar. Sí, ahora bien, si ese piano hay que subirlo a una octava planta, por más bonito que Odette le saque la música, si no hay uno como yo que lo cargue, no va a sonar, porque ella no lo puede subir a una octava. Así que por más lindo que se vea, el ministerio de Odette tocándolo es tan bueno como el mío cargándolo. Así que valorémoslo los dos. Sí. La que le saca la melodía es ella, estoy seguro de eso. Pero quien la subió a la octava fui yo. Así que yo soy tan bueno tocando, cargando el piano, como Odette tocándolo. Amén. Capacitémonos, hermano, en lo que Dios quiera que hagamos. Y si mi ministerio en el Señor, y esto también ya lo hemos hablado, es yo venir los sábados a lavar, a limpiar la iglesia para que el culto del domingo esté la iglesia reluciente, pues en eso yo voy a ser bueno. Porque mi llamado en Dios fue a eso. Así que en eso yo voy a ser bueno. Sí. Así que cuando Dios llama, a nosotros lo que nos toca es cumplir con lo que Dios quiere para nosotros, y así aportamos al mundo general, ¿verdad?, del crecimiento del evangelio para todos. ¿Sí? Porque si yo limpio la iglesia, todos vamos a estar contentos cuando vengamos. Sí. Si yo hago mi ministerio, que este es mío, adjudicado, mi ministerio de estar pendiente a las luces, a los abanicos, a que los tomacorrientes estén bien, a que allá abajo las cosas funcionen. Si eso no funciona y yo falto a mi trabajo como siervo del Señor, todos estaremos incómodos. Así que yo tengo que estar tan pendiente a que aquí todas las luces funcionen, a que cuando se prenda la iglesia la música suene, a que no haya un problema como el pastor de que todas sus ovejas estén bien. Amén. Porque cada uno de nosotros tiene una función en Dios. Y si alguna falta, se va a notar la falla. Y nos afecta a todos. Así mismo lo podemos ver a lo macro en el pueblo general del Señor. Pero el llamado de Dios específico para cada uno de nosotros lo define Dios de acuerdo a nuestras capacidades. Amén. Ahora bien, ¿qué debo hacer yo para tener un llamamiento efectivo y fructífero en Dios? 4 pasos que lo vamos a hacer de manera rápida. El primero, yo debo obedecer. Sí, yo necesito que tú salgas de tu tierra y de tu parentela, salgas de ahí, porque en ti, en este llamamiento que te estoy haciendo ahora, serán benditas todas las naciones. Y yo podría ser Abraham y decir, bueno, tan cómodo que estoy aquí yo.
Aquí todo está bien, está desarrollado, tengo agua, tengo luz, tengo carro para moverme, yo estoy bien en mi trabajo y yo me voy a mover de aquí. Llama a David, que David es muy bueno en eso. Entonces, lo que Dios quería hacer con Abraham no hubiese existido. Por ende, obedecer es el primer paso para yo tener un llamamiento efectivo en Dios. Amén. Esforzarme. Porque de nada vale que yo acepte el llamado de Dios y lo tome con cierta ligereza. Sí, porque el tomarlo con cierta ligereza implica que si el pastor me dice, hermano Alberto, necesito que el domingo el templo esté un poquito más fresco, tenemos que trabajarlo, y que yo el jueves, cuando la iglesia tiene espacio, ¿verdad?, para trabajarlo, yo diga, bueno, yo voy a intentar ir otro día porque hoy yo necesito ver una serie en Netflix y no puedo subir a la iglesia. Entonces, cuando vengo el domingo, todos los hermanos están así y haciéndose así. Entonces, mi función que falló afecta a todos. Así que yo debo, cuando obedezco y acepto ese llamado, yo debo esforzarme, porque tampoco nadie dijo que iba a ser fácil. Sí, va a ser, pero no necesariamente fácil. Yo debo regocijarme en ese llamamiento, porque como le dije en principio, el simple hecho de que Dios me haya llamado me dice a mí que yo soy capaz. Sí, el que Dios trate conmigo y me haya elegido para yo estar pendiente de que una lámpara prenda o no, yo debo sentirme útil en Dios, porque yo tengo la capacidad para hacer eso. Amén. Así que por más ínfimo que se vea, y como le dije ahorita el ejemplo de yo cargarle el piano a una campaña que vamos a tener en cualquier sitio y colocarle el piano para que Odette lo toque, yo me siento útil porque ese piano lo cargué yo. Amén. Así que yo aporto lo que tengo para que la obra en conjunto crezca. Y cada uno aportamos un chin y al final se ve una obra grandiosa y maravillosa en Dios. Amén. Así que yo debo regocijarme y gozarme. Creo que le conté esto también hace mucho. Hubo un tiempo que nos enfrascamos en la modificación de toda la parte eléctrica de aquí abajo del templo. Y eso me tomó semanas, porque yo estaba solito. Pero para mí era como era como que yo me levantaba loco por arrancar para acá, porque yo me trancaba y era como que yo iba trabajando y era como sintiéndome contento, feliz, cada vez que yo terminaba un área y yo le daba y prendía, por ejemplo. O que yo medía y estaba bien. Era como que yo me sentía bien, porque al final yo tengo que regocijarme en lo que hago en Dios. Sí, porque es que hacer lo que Dios te manda hacer da gozo, da paz. Sí, porque usted dice, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Y el último de los aspectos, y con esto cierro, es que nosotros debemos creer. Si cuando la visión de Dios llegó a nuestro pastor y le dijo, Tomás, yo necesito que tú pastorees y este es el templo que yo quiero que tú hagas, el pastor no cree nada de esto existiera. O digamos, Dios lo hubiese hecho con otra persona. Sí, para ser más específicos. Pero nuestro pastor, digamos que 35 años antes del día de hoy, tomó esa visión, la acogió en su corazón y le creyó a Dios. Y el hecho de que el pastor le creyera a Dios hizo que él comenzara a trabajar en pos de eso que Dios le mostró. Creyó, oró y comenzó a actuar para ello. Y eso implica que nosotros hoy veamos el resultado. Sí, si no creemos, poca cosa será vista en nuestro andar en Dios. Cree en Dios, cree en tu capacidad, cree en que Dios te llama para servirle a Él, cree en que Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros. Tomemos
ese llamamiento de Dios serio, responsable, firme, y estoy seguro que Dios hará cosas maravillosas con cada una de nosotros, o con cada uno de nosotros. Amén. Dios respalda, Dios da la capacidad, o Dios capacita. Dios hace que las cosas florezcan, que suban, que se vean, porque al fin y al cabo la obra es de Dios y lo que hacemos depende de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde, y dejamos a nuestro pastor Eloy.